Bueno, a ver, Ah, ¿me disculpa Jorge, escuchas? se cortó un segundo acá la comunicación. Ahí estamos reconectando. ¿Me escuchás? Ahora sí se escucha bien. Bien, bien. Bueno, como les estaba contando, de que otra vez, no, 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 pasó. te estamos escuchando, Jorge. Te Ah, estamos bien, bien, no, escuchando. acá Sí, sí. parecía bueno. Eh, sí, la arquitectura pública me parece que puede ser tan importante como la salud pública, porque justamente hay un mito en que mucha gente que puede pagar un arquitecto o un ingeniero, un profesional, eh, no lo hace porque está ese mito de que, bueno, le voy a pagar a este para que me haga 4 rayas, porque no tienen ni idea eh, de, digamos, de todo lo que se puede ahorrar recurriendo a un profesional. Eh, pero principalmente es por ignorancia, porque yo pienso que si en los colegios de arquitectos eh, alguien orientara a las personas, a quien quiere hacerse su casa, en el sentido de que sepa todas las cosas que tiene que tener en cuenta, porque yo nombré, no sé, 5 o 6, pero hay muchísimos detalles más que hacen al, a la buena construcción, a la construcción saludable. Eh, y, y que por ignorancia, en general, mucha gente dice, bueno, quiero que me haga un 6x7, o no sé, una cosa así. ¿Y, y eso qué quiere decir? ¿Por qué tiene que ser 6x7? No puede ser 590 por 715, no sé. Después, la ubicación dentro del terreno, las posibilidades que tiene de orientar el viento o de, en fin, un montón de cosas, refrigeración pasiva, en fin, tantas cosas. Por eso me parece que es fundamental la intervención de un profesional. Pero claro, antes muchas personas se tienen que enterar por qué es importante, ¿no? No tenemos que olvidarnos de gente que realmente no puede pagar nada de eso, pero de todas maneras, si alguien se siente mejor, nos vamos a sentir mejor todos. Y entonces, en vez de hacer una casa mal hecha, donde en definitiva que tiene pocas posibilidades de calefaccionar y encima mal hecha, bueno, es el desastre. Y entonces a nadie le conviene que haya gente que esté mal, ¿no? Sí, no lo vamos a seguir. A mí me encanta cómo lo transmití, Jorge, porque siempre hablamos de que hoy tenemos una construcción natural moderna. No necesitamos ser estrictos con la preparación del barro, utilizando solamente la tracción a sangre o nuestra fuerza motriz y nuestro cuerpo, sino que realmente hoy se puede apelar a una bioconstrucción o a una construcción con materiales naturales, como siempre decís vos, moderna. Pero nunca dejar de lado esa instancia previa que es la proyección, el pensamiento abstracto, el manejo de los enlaces territoriales y todo lo que vos nos estabas diciendo que me parece fantástico. Y también te aprovechamos a hacer esta consulta respecto a qué sucede, cómo lo ves vos, a este crecimiento que tiene la construcción con materiales naturales, en el que se están empezando a organizar, comienzan a haber cooperativas de producción de materiales. O sea, de alguna manera se está armando un mercado de este tipo de materiales ya con un proceso previo
¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu visión, maestro? Digamos que sí, bueno, todo cambia, todo evoluciona. Y, digamos, yo creo en las circunstancias donde estamos y donde, cómo va transcurriendo el tiempo y bueno, y nos queda atrás la historia, es que, digamos, la construcción con materiales naturales o con materiales no industrializados eh, va hacia una construcción natural real, digamos, que es, quiero aclarar que es mi visión, no es la verdad absoluta ni nada por el estilo, porque estamos hablando como de futuro. Creo que se va a construir con mucho orgullo, usando solamente materiales no industrializados, porque hoy en día se habla de la bioconstrucción o la ecoconstrucción y eso, que son cosas que yo lo tomo muy con pinzas y creo que en un futuro, y espero que no sea que se haga cuando el agua nos llega al cogote, sino de construir sin clavos, sin alambres, sin hierros, sin cales, sin yesos, sin ladrillos, sin cerámicos, sin membranas, sin plásticos, sin combustibles fósiles, ni pinturas tóxicas. Y también otras, y tal vez es afinar demasiado, pero hay otros materiales que se consideran naturales, como por ejemplo los ladrillos crudos o los adobes, pero que detrás de todo eso hay una gran explotación de las personas. Y sí, yo he visto lugares donde se hacen extracción de arcilla y a la gente, bueno, realmente la he visto muy maltratada. Y eso para mí no es construcción natural. Por eso te digo que todo va evolucionando y va cambiando. No se puede pretender hoy que hace falta tanto porque yo mismo en el libro ese que armé, eh, hay cemento en el cadenado, hay hierros, hay varillas roscadas, hay clavos, tornillos, está la posibilidad de chapas en el techo, pero yo considero que eso es hoy en día por la gran urgencia que hay. Entonces, bueno, de alguna manera, si en una construcción convencional se usan 150 bolsas de cemento, que usemos 10 y más o menos vamos por buen camino. Pero a lo que yo pienso que con el tiempo se va a evolucionar y de esa manera de no usar materiales industrializados, y esas van a ser las viviendas más apreciadas. Porque hoy mismo a veces hay gente que me dice, bueno, pero no usar plástico y no se puede. Bueno, antes no existía el plástico y se podían hacer techos. O, en fin, todo se puede hacer y esas van a ser las viviendas más apreciadas, aunque lleven un poco más de tiempo. Esa es mi visión. Excelente, clarísimo, Jorge. Acá en el chat están participando, te mandan saludos, están de acuerdo también con lo que decís. La verdad que buenísimo, muy, muy claro, como siempre, Jorge. Mira, te paso otra preguntita interesante que vimos acá con Armando en el buzón, en cuanto a la parte económica de la bioconstrucción. En términos económicos, ¿la bioconstrucción tiene una paridad a la construcción convencional?
Bueno, la palabra económico o economía, si lo vemos desde el punto de vista dinero, bueno, es así como estamos. Y así está funcionando todo este sistema global. O sea, a ver, muchas veces me preguntan, ¿y cuánto sale el metro cuadrado de una construcción así como usted hace, qué sé yo, qué bueno? Y si lo hacemos todo en función de dinero, lógicamente que, bueno, a ver, me sale 10 pesos menos, ¿y qué me importa si contamino, no contamino? Si después el que va a vivir allá adentro me importa poco porque lo voy a alquilar, o porque, y bueno, el asunto es el dinero, el dinero, el dinero. Si vemos la economía desde el punto de vista tiempo, bueno, depende un poco del alcance de los materiales, del lugar, en fin, de la técnica que se quiera emplear. Digamos, a veces se acarrean materiales desde muy lejos, aunque sean que uno dice, bueno, son ecológicos, pero resulta que lo tengo que traer de no sé dónde y eso requiere transporte. Ahora, la economía desde la salud no tiene comparación. La tierra es un material que hasta ahora no lo han podido empardar, digamos, con cualquier material que porque en definitiva es como que el ser humano y la naturaleza en sí está, digamos, adaptada a la tierra. Y entonces en la tierra hay un gran equilibrio entre la absorción de la humedad, entre la termicidad, la inercia térmica, en fin, muchísimo. Y la economía con relación a la contaminación en el planeta. Hay que ver qué es lo que pasa con lo que yo hago. ¿Cuál es, si en definitiva es muy pequeño el planeta hoy en día, que hay un montón de gente y no solamente eso, sino la cantidad de cosas que se fabrican que contaminan? Entonces, hay que ver la economía desde ese punto. ¿Cuál es la huella que deja la construcción convencional? Toda la industria, todo el transporte, toda la fabricación de vehículos para hacer ese transporte, las rutas que hay que hacer o arreglar o lo que sea. Y después está la otra, que es la explotación humana, que tiene que ver con toda la industrialización, que en general es explotar a la gente. Y bueno, entonces la economía hay que verla desde muchos puntos de vista. Y la construcción con materiales no industrializados no tiene comparación de ninguna forma con la construcción convencional, que hoy es más plástico que otra cosa, petróleo, y es prácticamente como vivir adentro de una bolsa de polietileno. Y bueno, por eso se hacen ropas que respiran, ropa que no sé qué, bueno, porque justamente necesitamos, digamos, en esta tercera piel, digamos, que sería la vivienda, que absorba la humedad, que nos abrigue, que no que tengamos que estar constantemente con refrigeración o con calefacción artificial, porque resulta que
en la construcción convencional eso prácticamente no se tiene en cuenta. Bueno, Hablando, por ahí es mi apreciación. Jorge, querido, Sí, clarísimo, sí. clarísimo, y escucharte nos disparan tantas reflexiones. Yo también quería abonar diciendo, viste que hoy acceder a la vivienda, primero acceder a la tierra, o sea, la mercantilización del mundo, absolutamente, o sea, el principal problema del acceso a la vivienda, que es un derecho, es la tierra que lo posibilita. Recién hablabas de economía, metiendo en esta ecuación no solamente la economía de la moneda, del cobre, sino que hablabas de la economía del planeta. Hoy está tan en boga. Aquí en Córdoba hace poquito se hizo un encuentro nacional o internacional sobre la economía circular, pero es interesante lo que decís respecto a el acceso a la sostenibilidad y a la sustentabilidad y a la salubridad de las viviendas. Los que te venimos escuchando, siempre vos haces hincapié en que una vivienda de barro respira, de que tiene que tener, de que permite a las familias acceder no solamente al cobijo de guarecernos de los elementos, sino que también la gente aprende, hablo de los autoconstructores, que también es un tema bastante filoso, porque inclusive en muchos círculos de académicos o de colegios de arquitectos se escucha de que la autoconstrucción le quita trabajo al mundo de la construcción, cosa que me parece algo tremendamente, y vos siempre lo tirás por la borda. Ese compromiso de poder incorporar un saber, de incorporar, de que las manos aprenden y de que uno pueda disminuir los costos financieros para acceder a una vivienda. Sí, yo creo que, ya, yo me imagino a alguien que tenía ese mito que hablo de los arquitectos y que, bueno, hay zonas donde no hay inspección ni nada y que es en el campo o en zonas más rurales y eso, y se construyen cosas sin digamos, la dirección de un profesional. Y yo creo que si se orienta, supongamos que va a un colegio de arquitectos o, como digo, de la arquitectura pública, y de alguna manera se desasna de la importancia que tiene la intervención de un profesional. Esta persona lo que va a decir, mira, no sé a quién, recomendame a alguien o hacémelo vos al plano y a la dirección de obra porque es demasiado para mí. Y lógico, ¿cuántos años está un arquitecto estudiando para poder salir a la cancha a orientar o a dirigir una obra? Entonces, yo, es como, a ver, uno sabe, va al hospital y resulta que el médico no va a dejar de tener trabajo porque está atendiendo en un hospital. Todo lo contrario, porque particularmente lo puedo atender mejor, lo puedo atender de otra manera, en fin. Y yo no digo que se hagan planos gratis o direcciones de obras gratis, no, simplemente que en los colegios de arquitectos se oriente a las personas o se informe a las personas cuál es la importancia de un profesional, por qué, cuántos detalles hay que tener en cuenta, que se lo digan, si no estamos, bueno, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo ni en el patentamiento, ni en ninguna cosa de esa, porque en realidad lo que uno sabe para mí es universal. Yo si tengo que empezar a escribir toda la gente que influyó en mí para que tenga la experiencia que tengo, y no me alcanza una biblioteca, porque viene desde
mis viejos, mis hermanas, no sé, la escuela primaria, secundaria y todas las personas que se encontraron conmigo y de alguna manera aprendí cosas. Entonces, me parece que eso de, y no, pero si yo les digo cómo es las cosas, y no me van a dar laburo. Y no es así, de ninguna manera. Es todo lo contrario. Justamente, las personas se van a dar cuenta que son muchos los detalles que hay que tener en cuenta y por supuesto se va a dar cuenta que le va a salir mucho más barato vivir, porque va a tener menos gasto en calefacción, en refrigeración, no va a ocupar en su terreno lugares inapropiados, y bueno, o va a utilizar la técnica más conveniente para esa zona, ese lugar, y bueno, esas son cosas que me parece que son importantes. Y un pequeño tips para los chicos que se largan ahora a dirigir una obra o porque en realidad de repente muchos me ha tocado de conocer y que salen de la universidad y como que se paran en la puerta de la universidad y ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y ¿cómo voy a ir a dirigir una obra? Bueno, yo fui, por ejemplo, a un amigo, lo ayudé a empezar a dirigir obra y fue en una sola obra, que ya después se largó. Y la base principal es, primero, entrar humildemente. Ningún arquitecto ni ingeniero es más que ningún albañil. Un albañil, digo yo, ¿viste? Alguien que nació albañil y que desde chico está en obra y que encima aprendió a leer planos y hace hace todo, un poco de todo, porque siempre va aprendiendo algo. Entonces, ir con toda humildad y hacerse amigo del capataz, del albañil, ir y simplemente comentar, yo recién empiezo, si nos vamos poniendo de acuerdo entre los dos, esto va a salir una maravilla. No sé, de alguna manera, ir de una manera humilde, no de que si de repente se siente acorralado por el albañil o por el otro, mira, yo de esto no lo sé. Yo sé la teoría, pero tengo ganas de aprender. Y bueno, porque todos estamos aprendiendo constantemente. Y bueno, lamentablemente en las universidades está primero la teoría y después la práctica. Y la práctica así, a ver, de apuchitos o casi prácticamente nada, o visitando obras, eso no es práctica. Entonces, por eso a mí me parece una maravilla lo que está haciendo vos ahí en la universidad, porque es lo que hace falta. Hace falta práctica. Y yo no les estoy vendiendo nada, simplemente les comento que está bueno tomar algún taller de construcción con materiales naturales. Que evidentemente muchos se dan cuenta porque hace poco empecé a salir al ruedo ahí en San Antonio de Areco y anotaron hasta 15 fuera porque el cupo se llenó y anotaron 15 y anotaron más por si alguno se cae. Y bueno, por las conversaciones que tengo y todo eso, simplemente en ese taller es como que, no sé,
se les iluminó el cielo porque empezaron a tener el coraje, porque también hay que tener cierta valentía, en el tema de poder empezar a dirigir una obra de construcción natural o de cualquier otro tipo de construcción, ¿no? Que es más o menos parecido. Cambio. Excelente. Sí, sí. No, la verdad que muy lindo lo que decís, Jorge. Acá en el chat también te comentan, hablando esto con respecto a la bioconstrucción. eh, Matías te dice, quería agradecerte, Jorge, por compartir tu conocimiento. Yo me autoconstruí mi casa de quincha y el manual de construcción de Jorge fue de gran guía, haciendo alusión a esto que hablaba vos de, recién sobre la autoconstrucción y demás. Ujú. Acá voy a meter la cuchara, así lo hacemos también más participativo. Vos sabés, Jorge, me parece, bueno, es emocionante, te estamos escuchando atentamente como vas de todos los alumnos que estamos acá prestando atención a tu relato. Esto de la importancia de la práctica, del compromiso y de la honestidad intelectual que tienen que tener arquitectos, ingenieros, diseñadores, a la hora de cuando no saben algo. Todos somos ignorantes en algo, siempre me decís vos, Armandito, Sí. todos somos ignorantes en algo. Y uno tiene, siempre cuando no sabe, tiene la oportunidad de friccionar y de aprender de los que de alguna manera han hecho su camino. Entonces vos siempre hablabas de que por lo menos el que el arquitecto vaya a la obra o del que el arquitecto vaya a un taller, por ejemplo, a un curso de bioconstrucción o a una minga, porque ni siquiera a veces es necesario programar e ir a un curso por ahí de bioconstrucción, sino que tome contacto, se meta los pies en el barro, en una construcción de tierra, y le va a permitir esa toma de contacto con esa realidad, va a abrirle formas diferentes de pensar y de repensar los caminos proyectuales. Entonces, si él de pronto ve cómo se hace, ve cómo los procesos se van respetando, nunca le va a pedir a los albañiles y a los que mueven las manos un imposible. Estamos llenos de arquitectos que dibujan cosas maravillosas en la computadora y después, bueno, muy interesante, pero ¿cómo lo construís? Ah, no sé, eso es problema de fulano o mengano. Y uno no puede pedirle un imposible porque justamente se aleja cada vez más de lo tan importante que es poder materializar una idea. Vos tenés una frase muy elocuente siempre que decís, el arquitecto llega rápido a la obra, dice lo que tienen que hacer, pero se va rápido antes que le pregunten el cómo. Profundiza un poco esa visión, querido Jorge. Bueno, sí, es un poco un chiste, pero digamos que a, a muchos los deja pensando y justamente lo que sucede hoy que debe haber una aspiradora muy grande, que nos chupa el tiempo, que nos saca el tiempo. No hay tiempo, el tiempo es muy corto. Y sí, justamente es corto el tiempo porque hay que ganar más para poder cumplir con todo lo que nos meten en la cabeza que hay que comprar. Porque también no solamente las publicidades, sino que el Estado, el gobierno, en fin, el consumo, hay que consumir.
¿Y cómo fue el consumo de este año? Y el consumo, y hay que consumir. Y bueno, entonces nos consumimos nuestra propia vida. Entonces andan todos apurados. Y a ver, y también eso de que, bueno, no puedo decirle que no. No puedo decirle, porque tengo 5 obras, pero me viene esta que es un hotel de no sé dónde, y que se cuenta, y no le puedo decir que no. Porque si le digo que no, se va, y qué sé yo cuándo. Y bueno, pero... Y así andamos siempre corriendo, siempre sin detenernos a pensar que el tiempo es la vida. Sí, sino el tiempo que se va, el tiempo de la vida. Eh, entonces, hoy hay que estar informado constantemente de todo, de cada, no sé, todos los días hay, a mí, bueno, cuando abro la computadora o el celular, me llenan de publicidades y de cosas, y en definitiva, nada más que el tiempo que empleo en borrar eso, que me está estorbando, pero insisten, insisten, insisten. Y bueno, entonces, uno siempre anda apurado. Y además entras al mercado y tenés no sé cuántas publicidades antes de poder ir a buscar lo que necesitas. Bueno, lo importante es ser consciente de eso, de que está pasando eso, que nos está pasando eso. Entonces, no comprar, no comprar, no engancharse con eso. Entonces, si tenemos una cantidad de trabajo que podemos cumplir, y bueno, digamos, yo hago una determinada cantidad de obras y no más. Termino esa y entonces entrará otra. Y después entrará otra una vez que termino, pero no puedo decir que no. Entonces no, ni chicha ni limonada, no puedo terminar nada. Si es un desparramo de energía, porque en la medida que van pasando los años, y te lo digo por experiencia, el abanico de posibilidades se va abriendo cada vez más. Entonces, a mí me pareció muy importante esto. Por eso, lo más importante en mi vida en este instante es estar frente a ustedes. No hay otra cosa. Entonces, concentro mi energía en esto y entrego todo lo que puedo en esto. Después haré otra cosa. Pero también tengo que pensar en el tiempo. Mi tiempo cada vez es menor. Y ya cuando pasas los 50, 55, ahí te va a empezar a dar cuenta, ¿viste? Por eso yo descuento, pero hasta llegar a los 100. Por eso te digo, tengo 27. Y bueno, pero es así, el tiempo es así. Y hay que tener conciencia de que cada vez que ponemos un billete en el mostrador, eso no es el papel dibujado, es tiempo de nuestra vida que nos costó para conseguirlo. Atenti con eso. Entonces, hay que estar en él, digamos, pensar que lo que está en este momento, todos ustedes que me están escuchando, en este mismo instante, es lo más importante de su vida, porque es lo que consideran que es así. Entonces, veo que todo va en una forma cada vez más acelerada. Palabras, digamos, ¿por qué no? Por eso yo tengo mis cuestiones con relación a la palabra bio, eco y esas cosas. Porque siento que son palabras de apuro, que mucha gente no sabe qué quiere decir. Entonces, si uno dice construcción con materiales no industrializados, todo el mundo lo entiende.
Pero claro, hay que decirlo rápido, porque si no, perdemos tiempo. Y el tiempo no se pierde. El tiempo es parte de un proceso. Si nosotros pensamos que, porque parece que ganamos tiempo poniendo una sigla o una cosa y que lo entiende quien lo entienda, pero es nada más que para ganar tiempo, para meternos en otra historia y en definitiva olvidarnos de nosotros mismos. Y bueno, por eso suelo decir que hay 4 pilares fundamentales que han hecho que el ser humano esté hoy acá, que es conseguir los alimentos, construir nuestro refugio, comunicarnos y la espiritualidad. Y en realidad la espiritualidad la estamos dejando de lado totalmente porque la gran aspiradora nos la ha sacado. Entre la gran aspiradora, las religiones y eso, nos hacen pensar que en realidad el poder está fuera de nosotros. Sin embargo, está dentro nuestro. Bueno, che, esto ya se está... Bueno, Jorge, pero la verdad que es un gusto escucharte. Estamos todos así con las antenas. Bueno, Bueno, si querés, gracias, volvemos a un poquito ¿querés que te haga una consultita que vimos acá sobre adobes? Dale. Sí. Mira, te consulta, ¿qué experiencia nos puedes compartir Sí. en el intento de reemplazar los encadenados de hierro verticales y o horizontales para sujetar un muro de adobe por encadenados de varas de sauce o caña? Mirá, sí, he hecho muchos encadenados de varas de sauce y de otras cosas, cañas, por ejemplo. En fin, es un material que es muy noble, que la madera y, bueno, básicamente celulosa, que dentro del barro se conserva, podríamos decir, eternamente. Porque lo que pasa es que dentro del barro no hay más de un 18% de humedad. Entonces, el barro seco, una vez seco, ¿no? Entonces no hay hongo que lo pueda deteriorar. Por eso en las construcciones, a mí por lo menos, trato de no dejar madera fuera del barro. Hay otras que, bueno, no hay otra alternativa por ahí hasta que no se nos ocurra algo. Pero, digamos, he hecho los encadenados con, por ejemplo, varas de sauce o cañas en unas 3 capas. Generalmente los encadenados tienen entre 20 y 30 centímetros de espesor. Entonces, colocando una capa de varas de sauce, pero siempre como, a ver, no cortadas y que se continúen así unas con otras, sino siempre ir como hilándolas, ¿no? Una capa de varas de sauce, una capa de paja larga, también armando chorizos bien embarrados y tratando de hilarla, o sea que esos chorizos ir como hilando, y eso, 3 capas intercaladas, 3 capas de varas y 3 capas de paja larga, siempre con barro entre medio, forman un encadenado más o menos de entre 25 y 30 centímetros de altura. Claro, las varas suelen salirse para los costados o algo así. Entonces, provisoriamente le llamamos boleadoras, que es un pedazo de alambre con medio adobe o una piedra de cada lado o algo parecido.
como para que los vaya apretando, y entonces, una vez hecha la capa de arriba, esa se desata de una punta y se saca el alambre y quedan las varas bien entrelazadas y pegadas con el bar. He hecho también, por ejemplo, una vez hice una viga que está en el aire de 2,50 metros, más o menos, sí, casi 3 metros entre apoyo y apoyo, con lo mismo, con la misma forma de hacerlo. Y una vez seca, nos tocó colocar una cumbrera ahí, y estaba con mi hijo, y nos subimos encima, y estaba el propietario de la obra, y decía, che, pero ¿por qué no le pones un puntal en el medio? Yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a probar, porque nunca se va a partir como si fuera un pedazo de losa o de hormigón sin hierro, sin nada, sino que vamos a sentir que se afloja. Y no tuvimos ningún inconveniente, no se movió en absoluto. Y bueno, pero pensando esto, de que si nosotros agarramos una vara de sauce y, no sé, la enganchamos a un vehículo y tironeamos de otro, seguro que lo vamos a poder arrastrar, porque una vara a la tracción aguanta muchísimo. Imagínense que son 3 capas. Entonces, por lo menos son 10 varas cada capa, más toda la paja hilada. Entonces, ¿cuánto puede aguantar a la tracción en una viga que está en el aire? Muchísimo. Y esa es mi experiencia, digamos, en encadenados. Ahí, bueno, tengo un amigo, Marco, que, bueno, su casa está hecha de cúpulas, bóvedas y todo eso. Y los encadenados que sostienen a las cúpulas, y las cúpulas patean de lo lindo hacia afuera, porque son cúpulas que no es media esfera, sino que son planas, y todos encadenados están hechos de esa manera, donde apoyan las bóvedas y las cúpulas. Clarísimo. Ahí vi a Armando que Ah. había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, atento acá escuchándolo al maestro, disfrutando. Queremos aprovechar, Jorge, ahí hay un montón de arquitectos que están saludando, porque hoy es el Día del Arquitecto. Así que aprovechamos para saludarlos a todos los colegas, amigos que están participando. Gracias por avisarme, porque tengo ahí toda una lista de cosas para el Día del Arquitecto. Exactamente. Vos sí, sabés, Jorge, eso que, lo debe... sí. Te escucho. No, bueno, es algo un tanto chistoso con relación a los arquitectos, y lo escribió un arquitecto también. Así que lo voy a buscar por ahí después. Hay una cuestión con esto de encarar la programación de una obra, acá en el buzón de preguntas que fueron... Estamos zarandeando y estamos buscando las preguntas que se van hilvanando con todo tu relato, porque tendríamos que estar por lo menos unas 20 horas, que yo sé que a vos te da cuerda para rato, porque a vos te dan cuerda y arrancá, y es maravilloso escucharte esa energía y esa sabiduría que vas compartiendo con nosotros. Pero haciendo alusión a la programación de obra, vos siempre hablabas de que, bueno, primero el profesional que se forma, que trata de aprender cómo se hace para no pedirle a los albañiles y a los que mueven las manos en la obra un imposible. Entonces,
De pronto hay mucha gente que no sabe cómo arrancar con una obra. Dice, bueno, si yo por ahí contrato o puedo acceder a un constructor con materiales naturales que mientras va haciendo les puede ir enseñando a otros para que se vayan empoderando y puedan hacer esa transición. Quien sabe pegar un ladrillo común y corriente con cal y cemento puede perfectamente aprender a pegar un adobe. Quien es un encofrador y sabe clavar un clavo, cosa que vos nos enseñaste que no era tan fácil clavar un clavo, sino aprender a manejar herramientas, aprender a manejar herramientas que son similares y que de pronto uno puede ir haciendo esa transición para que justamente la disciplina crezca. Contanos un poquito de manera así puntual, ¿qué es lo que vos considerás esencial, querido Jorge, a la hora de que un profesional comience una obra y que le cuesta conseguir mano de obra especializada, por decir de una manera? Sí, es, digamos, es un poco el cuello de botella. En estos momentos tengo muchos colegas que reniegan y se hacen mala sangre, y etcétera, etcétera. Imagínate, y eso yo creo que pasa en todo el mundo, porque hace poquito vino mi hijo de visita, estuvo como un mes acá, él vive en Nueva Zelanda, y él también, por un motivo u otro, le pasa más o menos lo mismo. Falta mano de obra, falta principalmente gente que se puede considerar de alguna manera honesta, en el sentido de que no va a trabajar simplemente por el dinero, sino porque quiere aprender. Y gente que sepa, porque muchas veces yo comento así a gente que quiere construir y que pide un presupuesto o que necesita gente y eso, es que de repente no hay que hilar fino con relación a ver qué trabajo hizo, cómo, no sé, un montón de cosas, sino con relación a la obra, sino también que es muy importante si es una buena persona, si es honesto, porque todos en obra estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo, pero una persona honesta mete la pata y se hace cargo. Le salió mal, lo vuelve a hacer y se hace cargo. Pero el que no es honesto abandona la obra y listo. Y con eso arregla todo. Entonces, ese es el principal problema. Y con relación a gente, pues yo he formado mucha gente en obra, porque es mi esencia, digamos que desde que era chico que estaba en obra con mi papá, y a mí me decían el profe, porque nunca decía hay que hacer esto, sino que hay que hacer esto, por aquello, por lo otro, sino si falta esto hay que poner aquello o aquello otro. Entonces, la persona, si se le presentaba un inconveniente, entonces tenía la posibilidad de hacerlo de otra manera, que es lo que yo a veces digo. Hay que llegar a un lugar. Bueno, puede hacerlo en avión, a pie, en bicicleta, a caballo, nadando, qué sé yo, de alguna forma, pero llegar a ese lugar. Y también hay que, no sé, yo sinceramente hoy en día es muy difícil. Los albañiles hay muy pocos. Se
me acuerdo que mi papá pedía albañiles y cuando aparecían en la obra le decía, a ver, abrí tu caja de herramientas. Le miraba las herramientas y de repente le decía, no, mira, seguí participando, pero acá no. O, bueno, sí, te tomo. Hoy en día, de repente pedí un albañil, aparece uno y dice, no, bueno, se viene con una cuchara y un martillo. O capaz que, no tengo, me presta una cuchara y bueno. eh, es difícil hoy en día conseguir albañiles. Pero bueno, pues otra de las cosas es a las personas que han tenido contacto con la construcción con materiales industrializados y le es muy sencillo trabajar con materiales no industrializados, que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Y después todas las personas que hacen trabajo con las manos, les es muy sencillo. Aquellos que de repente son más intelectuales, por ahí les puede llegar a costar más, pero en un taller realmente se descubre. No sé, eso le pueden preguntar a gente que ha tomado algún taller y dice, pucha, yo creí que era más difícil esto. Y no es tan difícil. Porque La además, importancia lo que pasa, de meter las manos, ¿no? claro, lo que pasa es que también todo eso está en nuestros genes. Eso parece un cuento de hadas, pero no es así. Cuando más que meter las manos en el barro, todo lo que es y darse cuenta que es pura creatividad y que es algo que hoy en día parece que está todo hecho, todo se compra hecho, todo no sé qué, y, y resulta que se da cuenta que lo puede hacer, que no es, escúchame, desde que existe el hombre sobre la tierra, que se ponele que hace como 10.000 años que ya las construcciones se empezaron a perfeccionar y a llegar a lo que más o menos está hoy. Y, y cada uno tenía que hacerse sus propios materiales, que como ahora decimos, uy, mirá, Miguel Ángel, qué sé yo, quién es otro que pintaba muy bonito, pero no estaba la librería a la vuelta para hacer sus propios pigmentos y sus propias pinturas, que incluso hay pinturas que hoy en día no se han podido saber cómo es que lo hacían. Pero claro, lamentablemente en esa época era, yo lo sé y me guardo el secreto. Hoy en día no, hoy realmente al que niega una receta o lo que sea, no sé, se lo mira, no se lo mira bien, me parece, o por lo menos yo no lo vi bien, porque el saber es universal, ¿no? Escúchame, estamos viviendo en un planeta que es una mota de polvo en el universo y vamos a dar con vuelta para eso. Me parece ridículo, muy ridículo. Jorge, hablando de recetas y hablando siempre Sí. de esto que nos estás compartiendo, vos siempre haces hincapié de que no solamente uno tiene que aprender a hacer la receta tanto de greda, tanto de arena, tanto de paja, Sí, sino que también sí, siempre haces hincapié en esta cuestión de aprender a leer el material. Si uno se apega solo a la receta, después de pronto si no tiene la receta, está perdido. Y vos siempre haces hincapié en tratar de reconocer, y nos transmitís eso de leer el material compuesto, y darse cuenta, como cuando haces el pan. Cuando vos amasás el pan, estás trabajando con harina, con agua, con levadura, con organismos vivos, y vos de pronto decís, le falta tal o cual ingrediente, pero de todos modos siempre algo ayuda. ¿Por qué no nos comentas un poco el tema de los pisos naturales?
porque es como el talón de Aquiles. Por lo menos en mi caso yo he intentado hacer 4 pisos, de los cuales por supuesto el último nos salió mejor, pero vos lo sabés bien, a la experiencia que tuvimos. ¿Y cómo sería lo ideal para comenzar en el ABC de un piso natural, de un piso de tierra, ¿no? Bueno, primero, digamos, hay que saber que es el lugar donde puede tener mayor cantidad de abrasión, que es el piso. Tiene que ser un material compacto, tiene que ser lo más compacto posible. Entonces, empiezo siempre comentando que si tenemos un cubo, un recipiente cúbico de 1 metro por 1 metro por 1 metro, por ejemplo, entonces podemos llenarlo de pelotas de fútbol. Entonces está lleno, no podemos ponerle más. Fenómeno. Pero caben pelotas de tenis, y las pelotas de fútbol continúan, y también las de tenis. Y también después podemos ponerle pelotas de golf, y no se desborda, porque ocupan los lugares que quedan. Y aún le podemos poner, no sé, bolitas de vidrio, suponete. Y aún le podemos poner arena gruesa, y le podemos poner arena fina, y le podemos poner arcilla, y le podemos, digamos, ocupando esos espacios. Bueno, en el material para un piso es igual, es lo mismo. Necesitamos un material bien compacto. Bueno, hay una arquitecta por ahí, no me acuerdo el nombre, que anda por el mundo haciendo pisos aún de alto tránsito, donde no hay forma de que una silla lo raye, ni una mesa, nada de eso. Y es un material que tiene unas 7 granulometrías diferentes de arenas, y aún así se trabaja el material con muy poca agua, justamente para que sean lo más compactos posible. Entonces, sobre un contrapiso, que también puede ser de arcilla y hormigón, no, arcilla y canto rodado, ripio, y colocando digamos, una capa de ese material con muy poca agua, bueno, por supuesto que agregándole la arcilla, entonces, y compactando bien compacto ese material hasta que brilla, y después que está seco, es una mano de aceite de lino, sin que se encharque, y dejar que eso penetre. El aceite de lino, bueno, ustedes saben que endurece un montón, por eso justamente los óleos se hacen con aceite de lino, porque si bien deja que una pintura se haga de un día para otro, 3 días o 4 días, va endureciendo, y con el tiempo se hace una cosa como parece cemento, para decir algo. Entonces, una vez dada esa mano, y que sin que se encharque, porque si se encharca hace una película arriba, que queda todo pegajoso. Entonces, que se absorba ese aceite de lino una vez, 2 veces, hasta unas 3 veces. Eso depende si se hace primero diluido, en fin. El asunto es que el aceite de lino penetre en ese material, que cubre los lugares que ha cubierto, que antes, cuando estaba la poca agua que tenía ese material. Entonces, endurece. Y después
que el de las 3 manos de lino, entonces una mano de cera, y se lustra. Queda un piso brillante como si fuera cerámico. Pero ¿qué pasa? Yo una vez quise conseguir los tamices y me salían $200 cada uno. Y yo dije, no, vamos a la intuición. Y he hecho algunos pisos, que algunos salieron un poco mejor, otros no tanto. Intuyendo eso de hacer con diferentes granulometrías, incluso lo más fino sería el limo. Y después acabado con aceite de lino y cera, y quedan muy buenos. Pero digamos que eso habría que hacer varias pruebas, emplear un poco la intuición, porque lo que pasa también, en muchas ocasiones fallan las cosas por la ansiedad. La ansiedad de que, bueno, sí, ya, vamos a meter. Lo mismo pasa con las pinturas, con un reboque fino. Parecería como que hacer una prueba es perder el tiempo. Y no. No, Yo, justamente. si tengo que hacer una obra completa, defino y hago unas pruebas primero. Y entonces, bueno, como lo que a través del tiempo y la experiencia sé cómo funciona un material u otro, como la receta de la abuela. A la abuela le salió un poco líquido el guiso y le manda un puñado no sé, fécula de maíz o de otra sémola o de algo así y listo. Y bueno, ¿por qué? Porque sabe qué función tiene cada cosa o cómo te salen tan ricas esas comidas. Y sí, y le puse un poco de pimienta, un poco de comino, otro poco de no sé qué, pero ¿cuánto poco? Y sí, ahí un poquito, así, pero claro, eso es la práctica, tiene que ver con la práctica. Y en esto, en la construcción con materiales industrializados, es más o menos así, porque, y aún a veces en la construcción convencional, es más o menos también algo hay, porque si tenés la arena que es muy fina, sabés que el cemento te va a rendir menos, y si la arena es un poquito más gruesa, y si tiene tierra, y si tiene esto o lo otro, y bueno, más o menos es así. Y el piso, Clarísimo. hay que hacer pruebas, es así. Súper importante. Jorge, mira, te pesco ahí recién que estabas hablando de cuando estabas en las últimas instancias de la explicación del piso, de las terminaciones, las pinturas y demás, y después en un momento nombraste el tema de revoques. Y ahí en el buzón Ajá, hubieron muchas consultas sobre el revoque en las que te consultan qué sí, recomendás, cómo recomendarías preparar la mezcla, si hay que dejarle reposar, algunas recomendaciones tuyas para esta técnica. claro, claro. Mira, lo que pasa es que en cada lugar los materiales son diferentes. Diferente la arena, diferente la arcilla, diferente la tierra, diferente todo. Pero una cosa básica, digamos, algo que hay que tener en cuenta y que no le puede errar, es poner un tambor de 200 con más o menos un 25, un 30%, que es casi hasta el primer anillo del tambor, esto de chapa, con bosta de vaca, molida. Si es, eh, eh, si es bosta, si no hay bosta de vaca, bueno, bosta de caballo. Con la bosta de vaca lo que pasa es que se pudre antes, más fuerte, más acelerada la fermentación. Pero siempre
conviene fermentar el barro. Eso no te falla nunca. Un barro más limoso, más arenoso, que hay mucha materia orgánica, o sea, humus o lo que sea, si está fermentado, el revoque muy difícilmente pueda fallar. Y hacer eso como una arcilla madre, digamos, o un barro madre, como se llama, o algo así. Y después de ese barro sacar para mezclar con arena. Yo te digo, por ejemplo, en el Valle del Río Negro, que hay arcillas muy finas y puras, y están usando 5 partes de arena por 1 de arcilla. Donde no son tan puras, y bueno, hasta a veces se usa 2 partes de arcilla en estado de crema, ¿no? 2 partes de arcilla y una parte de arcilla y 2 de arena. Pero también depende de la arena. Si la arena es muy fina, y la arcilla rinde menos. ¿Por qué? Porque la arcilla es el pegamento, es lo que hace la cohesión. Y cada grano tiene una superficie que tiene que estar cubierta por ese pegamento, que en este caso es la arcilla. Supongamos que tenemos una piedra grande como una naranja. Si nosotros tenemos que cubrir esa naranja con arcilla, lleva una determinada cantidad, pero si la cortamos por la mitad, o la cortamos en 4, la superficie va a ser mucho mayor. Entonces, cuanto más pequeña es la arena, necesitamos más cantidad de arcilla para poderlo cubrir. ¿Más o menos se entiende? Sí, perfecto. Justo acá estaba leyendo en el chat que están... Y bueno, lo que tiene es que es eso, que siempre hay que hacer pruebas, es conveniente hacer pruebas. Ahora estamos usando también para revoques exteriores emulsión asfáltica, o sea, asfalto emulsionado, que es un asfalto que está emulsionado con agua, y se diluye con agua y se mezcla muy bien con el barro, en pequeñas proporciones. A veces es un 3%, un 3% de la cantidad, digamos, del volumen de barro. Un 2%, a veces un 1%, y ya es suficiente. Se mezcla perfectamente, nunca es asfalto que se diluya con algún diluyente como nafta y eso, no. Asfalto emulsionado, que mucha gente conoce, uno lo puede pedir en el corralón de materiales como un asfalto que se diluye con agua, para que se entienda. Y claro, este asfalto lo que tiene es que son moléculas de asfalto rodeadas por agua, que viene en un estado como de crema o pasta o algo así, y bueno, se disuelve con un poco de agua y se mezcla con el barro. Clarísimo, Jorge. Muchas Yes. gracias. Se me está gastando la garganta. Bueno, Jorge, ahí también surgió una pregunta interesante. ¿Cómo crees que debe ser la dinámica de un taller para que sea exitoso? ¿Qué recomendaciones das al respecto? Bueno. Jorge no ha hecho nunca un taller de bioconstrucción. Por eso sí. le preguntamos, tiene poca experiencia con talleres. A ver qué se imagina. Bueno, yo te puedo contar a lo que llegué, porque hice infinidad de cambios y agregados y sacados. Y las personas,
yo hago talleres solamente de 3 días, 1 de descanso y 3 días más. Y alguien me dice, pero escúchame, después de 3 jornadas, 1 de descanso. No, bueno, a la tarde del tercero me dicen gracias, muchas gracias. Qué bueno que te diste cuenta, porque ya no dan más. Además, en ese día de descanso tienen tiempo de recuperarse físicamente y digerir la parte teórica. Yo normalmente hago 6 horas de práctica y 2 horas de teoría, y las 2 horas son teóricamente, porque en general es hasta que alguien grita, che, vamos a comer, vamos a cenar, bueno, porque lo hago por la tarde. Como están todos cansados, mientras que descansan un poco, yo les sigo dando con la parla. Y mostrando algunos videos, algunas imágenes y intercambio de saberes. Entonces, hay gente que tiene materiales para compartir y entonces lo compartimos, charlamos. Y yo les puedo confesar o decir que he aprendido más de personas que no saben nada de construcción que de muchos que saben. ¿Por qué? Porque la persona que no está, que no tiene práctica, tiene otra visión, tiene otra manera de ver las cosas. Y uno, dentro de su oficio, está casi como encerrado ahí, encajonado en esa cosa, y piensa las cosas desde un punto de vista. En cambio, aquel que no, por ahí sale con algo que aparentemente puede parecer un disparate, pero no. Después uno dice, pucha, ¿cómo no me di cuenta antes? Y bueno, eso pasa. Y bueno, con relación a la dinámica, es que yo llego un par de días antes al lugar, veo los materiales que hay, como por ejemplo, bueno, una vez en Santa Fe, trajeron una arcilla que eran unos cascotes ahí, no sé qué, pero yo siempre doy una vuelta por la zona y encontramos esos hormigueros gigantes que parece una camionada de 4 o 5 metros cúbicos de arena, se ven así, y bueno, y en definitiva es la arcilla que sacan las hormigas de abajo, y después abandonan esos hormigueros y usamos para toda la construcción de esa arcilla. También me dijeron en Ushuaia, no hay fibra acá. Resulta que pegué una vuelta ahí y los de la municipalidad cortaban el pasto de las banquinas y lo dejaban en bolsas, así que estaba envasado y todo. Bueno, los divido en, siempre trabajo con 25 personas, o salvo en los casos donde somos 3 personas como instructores, yo siempre voy formando a alguien y que ya tiene cierta experiencia, entonces cuando somos 3 es para 30 personas, pero tiene que haber herramientas para 30 personas, tiene que haber una cantidad de cosas, porque no es que corren toda la pelota, sino que son grupos de a 5 que van haciendo diferentes actividades, diferentes técnicas, y que oportunamente van rotando. Digamos, todos ven un poco de todo, y después, en la parte teórica, hay un intercambio, a ver dónde tuvieron dificultades, qué vieron, qué sintieron, qué pasó, en fin. Y el día tercero, libre, descanso,
yo generalmente descanso, otros hay lugares donde se puede hacer turismo, qué sé yo, van, se despejan, charlan, intercambian. Y lo que pido es que la mayoría, o todos, que compartan la merienda, es decir, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y si es posible, que pernocten en el lugar. Porque después de la cena, bueno, siempre hay gente que, bueno, se reúnen en un fogón, cantan, bueno, en fin. Y después, el último día, es abierto para todas las personas, todo el vecindario, parientes o quien sea, que puedan compartir, y los participantes afirman los conocimientos explicando qué es lo que hicieron en el lugar. Y bueno, después entrega de certificados y bueno, y es el día del moco, le digo yo, porque nadie se quiere ir, que tanto pegaba ahí. Y se quedan, y algunos se quedan en el lugar más días, terminando cosas y haciendo más, y siguen aprendiendo, y bueno, es lo que generalmente ocurre. Otro detalle, Clarísimo. Sí, a ver. no sé si hay otro, no sé qué otro detalle podría ser, pero No, está súper claro, súper claro. ¿Sabes qué? Te consultan acá si tenés planeado dar algún curso en los próximos tiempos. sí, en noviembre voy a dar un taller, así como les conté, donde va a estar Eugenio Sosa, y también Raúl Macedo, que él, bueno, hace muchos años que está, él, digamos, su historia es más o menos como la mía, porque él trabajaba con su papá en la albañilería cuando era chico, y bueno, y hace muchos años que solo construye con materiales naturales, que él hizo la estructura que se ve ahí, se ve en eso, se ve en el afiche, y él va a estar como instructor, y también se va a hacer una cúpula de 3 metros de diámetro desde el cimiento, desde abajo, que es un compás que tengo, que lo voy a llevar. Pero antes voy a dar otro taller ahí en San Antonio de Areco, donde también vamos a hacer 3, y que bueno, vamos a hacer un montón de cosas, porque una estructura básica de cañas, bueno, ya estuve antes, hace como, no sé, 4 o 5 meses, y bueno, terminar, hacer revoques gruesos, finos, bajo relieve, sobre relieve, algo de pintura. Bueno, en esos 7 días, imagínense, 25 o 30 personas trabajando, se hace mucho. Y cuanto más se hace, más se aprende. Y la verdad que es un lugar preparado para esos eventos, porque ya ahí estuvo Natacha también, haciendo murales, y bueno, es un lugar que si llueve no hay ningún inconveniente, bueno, está todo ahí, es en el campo, pero es un lugar muy, muy lindo. ¿Ya se los vendí? Bueno, no, el tema es Perfecto. que cuando fui la vez pasada, quedaron ahí, bueno, yo les dije, bueno, anotá algunos más, porque me dijeron, ya está cubierto por si alguien se cae o no puede ir o lo que sea. Y anotaron 15 y ya no anotaron más, porque bueno,
15 no se iban a caer. Porque bueno, hace tiempo que yo no doy talleres. Desde antes de la pandemia, a mí me agarró la pandemia en Nueva Zelanda. Estaba dando un taller allá y bueno, se armó el lío. Y desde entonces que no di talleres. Jorge, ahí escuchándote, qué importancia el hecho de aprender a manejar las herramientas, ¿no? Siempre vos haces foco en que, aunque Sí. sea acercarse al manejo de las herramientas como las convencionales y otro tanto fabricando herramientas como siempre decís vos, si la herramienta no existe hay que fabricarla, hay que inventarla. Claro. ¿Qué importancia querés transmitirnos en el uso y aplicación de las herramientas? Sí, mira, yo digo que a veces yo me como el pescado más caro del mundo porque voy a Chile, al Pacífico, porque es el que me queda más cerca, ¿ves? Y lo mismo pasa con el tema de la construcción. Si yo tengo que hacer mi casa y estoy apurado, lo que hago es aprender a manejar las herramientas. Pero claro, la ansiedad y hace que no, ahora empiezo a cachetear con la mano y hago cualquiera. Pero ¿qué pasa? Si yo hago una pared relativamente derecha, me es más fácil hacer un revoque grueso derecho y me va a facilitar para hacer el fin derecho y me va a facilitar para pintarlo y me va a facilitar para poner contramarcos, zócalos y un montón de otras cosas. Entonces, yo lo que sugiero, y siempre sugiero, y en el taller me dice, no, pero yo con la mano, no, agarrar la herramienta. Después me vas a contar. Y bueno, hay cierta resistencia con relación a eso, pero cuando se dan cuenta que cuando pasaron el fratacho, un fratacho de 40 centímetros, lo pasan, suponete, 1 metro, dejan la pared 1 metro por 40 centímetros, plano. Entonces, pero con la mano es difícil. Ahora, si pueden hacer como hago yo, el pescado más caro del mundo, irme a Chile a pescar. Y bueno, si les gusta hacer con la mano, tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo y métanle con la mano. Está bien, disfrútenlo. Pero yo sugiero utilizar las herramientas. Y por ejemplo, otra de las cosas, ahora porque estoy viendo un contramarco sobre una pared de barro. Entonces, se tiende a poner los marcos en la mitad de la pared. Entonces tiene que hacer mocheta de los 2 lados. Y eso corre riesgo de romperse. Y además la madera trabaja con relación al barro. Entonces aparece grieta. Esa grieta está bueno taparla con un contramarco. Bueno, son detalles de la construcción convencional que me parecen que están buenas. Y por eso es lo que decimos que hoy en día hay una construcción con materiales naturales moderna, entre comillas, porque a lo largo del tiempo uno va encontrando formas y maneras y aún herramientas para hacer, supongamos, a ver, muchos me preguntan cuando vienen a mi casa y me dicen, che, esta apertura, ¿con qué le hiciste? Y le digo, no, puse como molde una rueda de tractor. Bueno, pero ¿cómo te coincide tan justo el barro
de adentro con el de afuera. Porque viste que no es fácil que coincida en un vidrio que se coloca fijo, que coincida. Bueno, en ese momento se me ocurrió hacer un compás desde el centro del vidrio y hacer la mocheta que es un listoncito con otro así en ángulo y pasarlo y hacer lo mismo del otro lado. Y punto, y ya está. Pero son cosas que a uno se le va ocurriendo en el momento. No es que sea una receta escrita, nada. Y así todo, cuando vos tenés que hacer un andamio. Ahora está el tema, parecería que hay que alquilar andamios. Yo no uso de esos andamios de fierro, porque son de lo más incómodo, porque para mí no hay nada mejor que un caballete. Un caballete, poner el tablón arriba y punto. No esos andamios bueno, que a veces es más fácil esto andamio hippie, que le digo yo, apilar 2 o 3 fardos arriba y que se tambalea todo, y que de repente se le cae el balde, y que todo ese tipo de cosas. Y otra sugerencia, que es para acelerar todos los procesos, es que no es alguien se sube arriba un banquito, tira un balde de barro, se baja, lo va a buscar, viene de vuelta. No, tiene que haber alguien, generalmente en las mingas ocurre eso, en las mingas desorganizadas, donde cada uno se busca su material, y eso no tiene que ser así. El que está revocando no puede ir a buscar el material. Tiene que haber alguien encargado, solo acarrea barro, o acarrea materiales, o atiende al que está haciendo, y el que está haciendo ni siquiera tiene que pedir, necesita una plomada. Él ya sabe, le trae la plomada, trae esto, trae el otro, lo atiende, porque si no, el que está revocando tiene que transformarse en ayudante y dejar de estar como, digamos, oficial. Y ese tiempo es tiempo perdido. Entonces, si hay alguien que atiende a los que revocan, entonces no hay ningún problema. Es decir, se hace mucho más acelerado. Por eso a veces les comento que estaría interesante que vayan de voluntarios a una empresa de construcción convencional y que estén, ponele el tiempo que a ellos les parezca conveniente, que puede ser, no sé, una semana, 2 días, 3 días, y ver cómo se organiza. El empresario lo que hace, lo hace para ganar plata. Y el tiempo, ellos lo transforman en plata. Y entonces, de ahí se puede copiar, digamos, cómo se organiza la obra, y hacerla rendir. Entonces, y que otra de las cosas que tiene que ver con la ansiedad es que todavía no se terminó de llenar las paredes y ya se quiere revocar. Todavía no se revocó de grueso y ya empiezan con el fino por una punta. Todavía no se terminó todo el fino y ya se quiere pintar. Entonces, eso es lo que atrasa. Y es muy importante hacer las cosas por etapas concluidas. Yo estoy hablando de lo ideal, pero si de repente me viene la tormenta encima y bueno, no terminé de rellenar la pared y ya me estoy metiendo con una cama adentro, ¿viste? Eso, no, desde ya, pero si quien se va a dedicar a construir, y tiene que pensar en esas cosas, en esos detalles que hacen a ver, también es una cuestión psicológica, ¿no? Que si uno empieza así, un poco acá, un poco allá, un poco al otro lado, termina frustrándose. Uy, esto no se termina más. Esto es una porquería, viste que al final no me seca,
si lo hubiera revocado con cal y cemento, ya hubiera estado duro, y entonces, y ahora me acuerdo de otra cosa, que hay una reglamentación muy vieja que está de la orilla, que creo que de la época de las reglamentaciones inglesas, en que una construcción hecho con cal, cemento y bueno, convencional, no se podía habitar antes del año de haberlo terminado. Porque nosotros vemos que el revoque está duro, que esto, que sé yo, pero está lleno de humedad, que eso hace mal a la salud. Y antes eso se tenía en cuenta, por eso las puertas con banderola, la altura mínima 4 metros, bueno, una serie de cosas, como los revoques con cal, tenía que ser con cal aérea y con polvo de ladrillo, para que absorba. Y bueno, después de eso, pues, se fue, no sé, no teniendo en cuenta, digamos, la salud del que vivía ahí adentro. Excelente, Jorge. La verdad que impecable. Bueno, mira, recién estaba viendo las preguntas del buzón y has respondido, has hecho un recorrido, un viaje por todas y cada una de ellas, las has atravesado a todas, así que muy, muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, si les parece, podemos ir dando cierre, que ya estamos un poquito pasados, y bueno, por una cuestión de respeto para quienes se han organizado en el horario, vamos redondeando. Bueno, quería agradecerles a todos y a todas quienes están presentes, a vos, Jorge, a vos, Armando. La verdad que esto es un Bueno, privilegio, un sí, honor. sí, una pequeña cosa que quería ¿Sí? comentar es que, bueno, si alguien está interesado, o que sea, es decir, que por supuesto que se prepare porque le queda la cabeza más o menos inflada de tantas cosas que le puedo decir cuando en un taller organizado, y cosas que pueden aprender. Si alguien está interesado, bueno, simplemente belanco@elbolsón.com y listo. Y entonces yo los puedo conectar con los que organizan eso, porque a mí simplemente me contratan, pero los organizadores de toda del lugar no soy yo, digamos. Perfecto. Jorge, Acá, querido, que exactamente, ahí estamos poniendo ya en pantalla el correo electrónico con el cual pueden hacerte llegar alguna invitación y demás. Bueno, Personalmente yo gracias. quiero decirte, bueno, agradecerte siempre que desde la universidad, ya sea de la UTN, o desde la Nacional o de algún lugar, nosotros siempre que te hemos convocado dentro de las posibilidades tuyas, siempre has estado. Y yo, la verdad, personalmente te extraño mucho, tengo muchas ganas de volverte a ver, a abrazar, a recibirte acá en la Serranita, en el rancho, a esas a tener esas charlas de horas. Hemos amanecido, la gente lo debe saber eso, hemos amanecido al lado de un fuego, hemos amanecido hablando no solamente de bioconstrucción, sino como Sí, verán, sí. Jorge no es una biblioteca, ni un libro, es un disco duro, tiene megabytes de información y es tan hermoso escucharte que no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que estuvieron participando. Estuvo muy encendido el chat, estuvo muy, por supuesto que nosotros disfrutamos mucho más de la presencialidad. ¿Para qué lo vamos a decir? Que eso ya se sabe, pero principalmente agradecerte enormemente, darte un abrazo y un beso grande y bueno, y gracias, maestro. Muchas gracias de nuevo, infinitas. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes también, porque eso, lo que se ve ahora, es muy poco con relación a todo el trabajo que cuesta armar todo esto.
Y sí, para mí es bastante sencillo. Yo estoy en mi casa y para mí es un honor y una gran oportunidad de poder entregar la bandera a tanta muchachada ahí, a todas las chicas y los chicos que se están haciendo y que justamente me atraganté. Nuestro futuro. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Armando. Un saludo para todos y nos vemos en el aula Salud. en la semana. Éxitos. Gracias, gracias, gracias.